Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Hoy vamos a hablar de este tema que es tan espinoso, que se llama los hombres se van para el infierno, los pecadores se van para el infierno. Pues es un tema que la verdad hay que argumentar en diversos escenarios y vamos a tratar de tomarnos unos minutos en diferentes bloques, en diferentes cortes de estos mismos videos para poder argumentar un poco, digamos, esta idea de cielo, infierno, purgatorio y demás. La Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, argumenta que existe el cielo, que existe el infierno y que existe el purgatorio. Y de allí nosotros podemos hablar de que es una realidad, de que estos, digamos, lugares espirituales existen y son reales. Ahora bien, vamos a hablar de lugares o estados. Cuando digo lugares o estados es que un lugar espiritual se parece a un estado de la vida del ser humano. Por ejemplo, una persona que vive en el estado de odio, porque vive odiando, es una circunstancia que está en su corazón, sencillamente vive en el infierno. Es un lugar espiritual en el que está viviendo. Se ha trasladado por su emoción al lugar espiritual del infierno, que no es otra cosa que vivir en odio, en condenación, en rabia, en amargura, en desazón, en tristeza, en soledad, en rechazo, en ira, en mal genio, en fin, toda esta gran cantidad de cosas que rodean ese estado de la persona. Por eso entonces al infierno le podemos llamar un lugar espiritual o un estado del ser humano en términos generales. Claro, este estado también es de la naturaleza angélica caída. Entonces, para definir varias cosas primero necesitamos utilizar un lenguaje de humanos para poder hablar de algo que es espiritual. Y por eso estamos hablando de estado y de lugar espiritual. Entonces, así las cosas, ya determinado este lugar o determinado, digamos, este léxico que vamos a utilizar para hablar del infierno como un lugar donde van a ir efectivamente los pecadores, ya sabemos que es un lugar espiritual o es un estado, para ponerlo en términos humanos. Pues bien, de otra parte tendríamos que hablar de las tres fuentes del conocimiento. Estamos hablando de las ciencias experimentales, que es lo que tiene que ver con toda la materia en general, el movimiento, el tiempo, el espacio, el peso, todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la materia. Y luego vamos a hablar de otra fuente del conocimiento que tiene que ver con el pensamiento del ser humano. Y aquí es donde hablamos de la filosofía. Y luego vamos a hablar de una ciencia superior que es la que tiene que ver específicamente con las cosas de Dios. Por la filosofía podemos llegar, por el método deductivo o inductivo, podemos llegar incluso al conocimiento de Dios. Pero no podemos conocer todo lo que es Dios a través de la filosofía. Para eso necesitamos una gracia diferente, que es algo que llamamos nosotros revelación. Y esta revelación viene en una ciencia superior que se llama la teología, es decir, el estudio de las cosas de Dios, pero dado por la revelación de Dios. Ya no solamente porque el hombre se puso a razonar si Dios existía, sino sencillamente porque Dios tuvo que revelarse al hombre de diferentes maneras. Y esta revelación está dada principalmente por una parte de la teología que se llama la mística. Recordemos que la mística entonces tiene que ver con lo misterioso, con lo que el hombre no puede hallar por sí solo, porque es misterio para el hombre, pero es revelado por Dios. Esto tiene tres fuentes fundamentales para que sea creíble aquello que le es revelado al ser humano. La primera es que venga de una persona que es testimonio de vida. Aquí es donde hablamos de los santos, de las santas y de personas que fueron inspiradas por Dios y a quienes Dios les reveló algo. Por ejemplo, el último libro de la Biblia se llama Revelación o Apocalipsis, porque es un lenguaje alegórico dado en unas visiones a un personaje que escribió este libro. Recordemos que el escritor sagrado se llama el agiógrafo, que es la persona que recibe los dictados de Dios y los pone por escrito de alguna manera a través de la visión, los recibe a través de una palabra que se llama alocución interior o locución interior, y también a través muchas veces de un conocimiento especial que regala el Espíritu Santo. Entonces, la mística tiene que ver precisamente con la revelación de que existe efectivamente un lugar que se llama infierno, un lugar espiritual que se llama infierno, que para nosotros es muy difícil de entender.